Señor siempre los auxilie y los bendiga. Tenemos presente el día de hoy a René Reséndiz Romero Martín, a René Reséndiz Romero, a Martín Reséndiz Romero, a Juan Gabriel Reséndiz Romero, a Alfredo Carmona Flores, a Rodrigo Neri de la Rosa, Alejandro Vázquez, David Morales, Julio Adrián Paredes Gómez, Raciel Paredes Gómez, Cristian Augusto Paredes Gómez, Pedro Raúl Quintero Montoya, Gregorio Quintero Romero, Teófilo Contreras, Vicente Contreras Ramos, Michelle Venegas González, Luis Arias Tobar, Juan Córdoba Ledesma, Luis Jiménez Herrera, Pedro Ramírez Valerio, Montserrat Isel Paredes González. Pedimos por los papás de la familia Sierra García, por la familia Zamudio Aguilar, por Polita Vega Molina, Gabriel Vega, no entiendo lo que dice aquí, Hugo Aldo Fresco Vega. Vamos a pedir también por la salud y pronta recuperación de Karen Janet Vega Trejo Maya, Andrómeda Orantes Vega, Andrea Maite Vega Trejo, Daniela Rivero Vega, Luisa Trejo Hernández, Leticia Pérez Ortiz, Rosario Guerra Gutiérrez. Vamos a pedir también por la salud de Cadena Pérez, de Juan Gutiérrez Sandoval, Rosario Gutiérrez Guerra, Jesús Fragoso. Encomendamos el alma de nuestros hermanos difuntos, Óscar Durán Paredes, José Luis Reséndiz Juárez, Félix Frías Galván, Graciela Hernández García, Sergio Solís Rincón, María Magdalena Flores Castro, Maribel González Flores, Dulce María González Pacheco, Antonio Pérez Ortiz, Rubén Sandoval Cadena, Esteban Carlos Pérez Ortiz, Álvaro Benavides, Juan Ramírez, Pedro Solano, Isaac Padilla, Álvaro Padilla Montes de Oca, Cándido Vega, Juventino Bautista Vite, Roberto Sandoval, Remedios Lugo Hernández, Adolfo Ignacio Gómez Jaime, Julio Paredes Méndez, Rodolfo Elías Gómez Basilio, José Carmen Guerrero Dionisio, Bartolo Martínez Hernández, Silvestre Jesús Hernández Ruiz, María Zamora Sánchez, Virginia Quintana, Florentino Gómez Basilio, Narciso Gómez Granados, Arturo Pérez Gutiérrez, Antonio Ramos, José Benjamín Vega González, Rosendo Rosas Miranda, José Luis Rosas Aguilar, Lorenzo Hernández, Pánfilo Arias Aguilar, Isidro Tobar, Jesús Arias, Refugio Aguilar, Luis Alberto Márquez Hernández, Miguel Salinas Cortés. Pedimos también por Margarito Callejas Aguirre, Andrés Peña Ábalos, Pedro Peña Pérez, Hugo Castro Carrión, Roberto Carlos Castro Peña, Antonio Martínez Fuentes, Fernando Salinas Cortés, Adán Ibarra Esquivel, Anselmo Rojas Martínez, Federico Díaz García, Candelario Díaz Juárez, José Rodríguez, Juan Miguel Solís Montoya, Antonio Magdaleno Garrido, José Carmen Solís González, Trinidad González Miranda, Carlos Moreno Rodríguez, Lorenzo Moreno, Casimiro Rubio, Juan Elías García, Roberto Sandoval Cadena, Leandro González, Aarón González Romo, Julio González Cortés, Rafael Felipe Salinas Trejo, Antonio Montiel Landeros, Rafael Salinas Díaz, Alfonso Martínez Miranda, Juan Altaro Sandoval Casas, Eulario Hernández, Carlos Gutiérrez, Nicolás Gutiérrez, Eusebio Pérez, Agustín Gómez, María Jacobo Rosas, Javier Jiménez Salinas,
pedimos por todas las ánimas del purgatorio, para que el Señor, en su infinita misericordia, les participe de la gloria del cielo. Finalmente, pedimos por los miembros, o las miembros y servidoras del grupo de Maús, quienes se preparan para celebrar la próxima semana su retiro que continuamente hacen. Ponemos en las manos de Dios las necesidades e intenciones de cada uno de ustedes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que el Señor esté con ustedes. Vamos a celebrar dignamente estos sagrados misterios. En un momento de silencio pidamos a Dios perdón por nuestros pecados. Tú que has sido enviado para sanar a los contritos de corazón, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has venido a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Cantemos con gozo la gloria del Señor. Señor, concédenos vivir siempre en el amor y respeto a tu santo nombre, ya que jamás dejas de proteger a quienes estableces en el sólido fundamento de tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Por favor, tomen asiento.
Del libro del profeta Jeremías. En aquel tiempo dijo Jeremías: yo oía los cuchicheos de la gente que decía: terror por todas partes, denunciemos a Jeremías, vamos a denunciarlo. Todos los que eran mis amigos espiaban mis pasos, esperaban que tropezara y me cayera diciendo: si se tropieza y se cae, lo venceremos y podremos vengarnos de él. Pero el Señor, guerrero poderoso, está a mi lado. Por eso mis perseguidores caerán por tierra y no podrán conmigo. Quedarán avergonzados de su fracaso y su ignominia será eterna e inolvidable. Señor de los ejércitos, que pones a prueba al justo y conoces lo más profundo de los corazones, haz que yo vea tu venganza contra ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Canten y alaben al Señor, porque Él ha salvado la vida de su pobre de la mano de los malvados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Escúchame, Señor, porque eres bueno. Escúchame, Señor, porque eres bueno. Por ti he sufrido oprobios, y la vergüenza cubre mi semblante. Extraño soy y advenedizo, aún para aquellos de mi propia sangre, pues me devora el celo de tu casa. El odio del que te odia en mí recae. Escúchame, Señor, porque eres bueno. A ti, Señor, elevo mi plegaria. Ven y me ayuda pronto. Escúchame conforme a tu clemencia. Dios fiel en el socorro. Escúchame, Señor, pues eres bueno, y en tu ternura vuelve a mí tus ojos. Escúchame, Señor, porque eres bueno. Se alegrarán al verlo los que sufren. Quienes buscan a Dios tendrán más ánimo, porque el Señor jamás desoye al pobre, ni olvida al que se encuentra encadenado. Que lo alabe por esto cielo y tierra, el mar y cuanto en él habita. Escúchame, Señor, porque eres bueno. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, así por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado entró la muerte. Así la muerte llega a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Antes de la ley de Moisés ya había pecado el mundo. Y si bien es cierto que el pecado no impunta cuando no hay ley, sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre aquellos que no pecaron, con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura de que había de venir. Ahora bien, con el don no sucede como con el delito, porque si por el delito de un solo murieron todos, cuanto más la gracia de Dios, el don otorgado por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, sea desbordado sobre todo. Palabra de Dios. Aleluya,
No tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien a quien puede arrojar al lugar de castigo el alma y el cuerpo. ¿No es verdad que se venden 2 pajarillos por una moneda? Sin embargo, ni uno solo de ellos cae por tierra, si no lo permite el Padre. En cuanto a ustedes, hasta los cabellos de su cabeza están contados. Por lo tanto, no tengan miedo, porque ustedes valen mucho más que todos los pájaros del mundo. A quien me reconozca delante de los hombres, yo también lo reconoceré ante mi Padre, que está en los cielos. Pero al que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre, que está en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por favor, tomen asiento en orden. Queridos hermanos, estamos celebrando nuestro domingo número 12 del tiempo ordinario. Y el día de hoy hemos tenido a bien el escuchar algunos textos bíblicos que pueden ayudarnos mucho para nuestra vida espiritual. Me gustaría detenerme un poquito en la primera lectura antes de dar paso al Evangelio. El día de hoy nosotros hemos escuchado en la primera lectura un fragmento tomado del libro del profeta Jeremías. Este texto que se ha proclamado incluye otros textos más, pero solo el día de hoy el Evangelio nos presenta este fragmento, esta perícopa. Esta perícopa que el día de hoy se proclamó forma parte de algo que se conoce como las confesiones de Jeremías, y se les denomina así porque el texto está escrito en primera persona, es decir, es como si el profeta se dirigiera a alguien en especial o estuviese hablando de sí mismo. El profeta Jeremías en este texto lo que hace es confesarse en el sentido amplio de la palabra. ¿Qué significa eso? Delante de Dios se muestra tal y como es. Expresa sus miedos, expresa sus temores, hasta cierto punto le reclama un poco a Dios porque se siente abandonado por él. Le recuerda a Dios la promesa que le ha hecho de acompañar al profeta y cómo él en distintas ocasiones ha experimentado abandonado por Dios. El texto bíblico concluye diciendo esto: el Señor ha salvado la vida de su pobre de la mano de los malvados. Es decir, el texto bíblico pone de manifiesto la realidad de Jeremías ante las circunstancias que vive, la experiencia que tiene de Dios, donde muchas veces pareciese que Dios guarda silencio, y cómo después de cierto tiempo Dios lo libra del mal. Me parece interesante el texto porque como Jeremías, muchos de nosotros en alguna ocasión hemos tenido, por decirlo así, aridez espiritual. ¿A qué me refiero con esto? Aridez espiritual hace referencia cuando de pronto nuestra fe se vuelve tibia, cuando de pronto nuestra fe no nos hace experimentarnos en paz, cuando de pronto pareciese que experimentamos a Dios un poco lejano, como si se hubiese apartado de nosotros. Bueno, el día de hoy este texto bíblico nos ayuda a comprender que esto forma parte de la misma vida de fe. A veces experimentamos nuestra fe con mucho fervor, y a veces nuestra fe pareciese una fe apagada, y más que una fe apagada nos experimentamos distantes de Dios, como
apartado. Pero este texto nos invita a saber que Dios nunca se marcha y que pase lo que pase, Dios permanece. Que al principio tal vez no encontramos la respuesta o tal vez no comprendemos del todo lo que vivimos, pero eso no significa que Dios se haya apartado, porque finalmente Dios nos librará de todo mal. Es decir, la primera lectura es una invitación a confiar en Dios contra toda desesperanza. Es decir, a no perder la fe, a no perder la esperanza, a no sentirte mal porque de pronto no sientes lo que ordinariamente sientes, a no tirar la toalla porque las cosas no te salen a la primera. ¿Qué quiere decir esto? Que hasta los profetas, que eran los intermediarios entre Dios y los hombres, humanamente vivieron momentos de crisis, momentos donde se preguntaron a sí mismos, ¿vale la pena seguir? Donde se preguntaron a sí mismos, ¿estoy haciendo lo que tengo que hacer? En realidad esto forma parte de los proyectos de Dios. Yo creo que todos hemos pasado por estos momentos o por estas situaciones, momentos de crisis, momentos en los que uno se interroga, se cuestiona, se interpela con respecto a lo que está haciendo, con respecto a lo que está viviendo, con respecto a lo que busca. Y muchas veces en esta búsqueda no encontramos a Dios. Por eso Jeremías se confiesa con Dios y le dice, no estoy bien, no me siento contento, experimento tristeza, en mi persona hay desánimo, en mi persona existe cierta duda, y le reclama a Dios, ¿dónde estás? Y Dios le responde desde el silencio, pero al mismo tiempo con el paso de los días, Dios se hace presente. Creo que esto vale la pena para entender, queridos hermanos, que Dios no se va, que aunque no lo sientas, que aunque de pronto creas que no está, que aunque parezca que a veces te experimentas abandonado, Dios siempre permanece. Esta primera lectura es una invitación a confiar en Dios. Confiar en Dios contra toda desesperanza. Esto es complicado, ¿por qué? Porque a veces confiar en Dios resulta fácil cuando todo va bien. Pero qué difícil es confiar en Dios o abandonarse en Dios cuando de pronto remamos contra la corriente, cuando las cosas no son como las pensamos, como las imaginamos, como las esperábamos. A veces lo primero que queremos hacer es tirar la toalla, decir ya no quiero más, me gustaría no saber de esto, me gustaría no involucrarme en esto, siento que esto es una pesadilla. A todos humanamente nos pasa. El joven que de pronto se cuestiona y dice, ¿estaré haciendo lo correcto? Emprendo y de pronto no me salen las cosas. No se me dan las cosas. A veces en la vida matrimonial no es tan fácil. Y a veces nos preguntamos, ¿he tomado la mejor decisión? ¿Realmente quiero vivir esto toda la vida? A todos nos pasa. Es decir, todos pasamos por momentos de crisis, porque forman parte de las etapas de la vida humana, del desarrollo humano. Pero el día de hoy, el profeta Jeremías nos invita a tener confianza. Y llama la atención porque nos invita a tener confianza en Dios, pero también tener confianza en nosotros. Confía en ti, confía en Dios. Dios no se va. Ahora, si ustedes se han dado cuenta, el día de hoy el Evangelio es la continuación del Evangelio que escuchábamos la semana pasada. Yo les decía hace 8 días que a este Evangelio se le conoce como el discurso apostólico. ¿Por qué? Porque Jesús se dirige específicamente a los apóstoles y a los discípulos y les hace ciertas recomendaciones
para que puedan llevar a cabo su tarea de ser predicadores del reino. El día de hoy, si ustedes se dieron cuenta, el Evangelio menciona en muchas ocasiones una expresión: no tengan miedo. Si nosotros miramos el texto, se darán cuenta que se repite más de una vez. No tengan miedo. No tengas miedo de expresarte, no tengas miedo de tomar decisiones, no tengas miedo de hacer cambios, no tengas miedo de exhortar, no tengas miedo de reconocer, no tengas miedo. Y Jesús emplea una metáfora. No es cierto que se venden un par de, para no equivocarme, dice Jesús, no tengan miedo. Y luego dice, no es verdad que se venden 2 pajarillos por una moneda. Sin embargo, ni uno solo de ellos cae por tierra si no lo permite el Padre. Y luego el Evangelio ocupa, no recuerdo el término específico, pero lo voy a decir así. El autor sagrado recurre a una exageración. Dice lo siguiente: en cuanto a ustedes, hasta los cabellos de su cabeza están contados. Y vuelve a repetir, por lo tanto, no tengan miedo, porque ustedes valen más, mucho más, que todos los pájaros del mundo. Los discípulos saben bien cuál es su labor, el encargo que Jesús les ha dado: predicar, anunciar, sanar. Pero si bien es cierto, pues la predicación o la vida de fe nunca resulta una tarea fácil, porque siempre encontraremos obstáculos, siempre encontraremos quien esté en nuestra contra, siempre encontraremos al que no nos entiende, al que nos juzga, al que nos señala. Y dice Jesús, no tengas miedo, no temas a los hombres, porque los hombres, es una exageración, los hombres pueden quitar la vida, pero no pueden condenar el alma. Es decir, por encima del malvado siempre está Dios. Eso es una cosa que puntualiza el Evangelio el día de hoy. Y 2, entiende, Dios te acompaña. Tú vales más que todos los pajarillos. Y lo interesante del texto es la exageración con respecto al cabello. Hasta los cabellos de tu cabeza están contados. ¿Qué quiere decir esto? Dios sabe todo de ti. Dios sabe quién eres. Dios sabe qué buscas. Dios sabe a dónde vas. Dios sabe cómo te encuentras. Por lo tanto, no tengas miedo. Si nosotros leemos un poquito sobre el miedo, nos daremos cuenta que el miedo es una realidad que nos permite conservarnos, o es una situación de conservación. El miedo nos libra de muchas cosas, pero el miedo, cuando no se forma o cuando no se le pone límites, puede petrificar a una persona. Todos experimentamos miedo en algún momento de nuestra vida. Sin embargo, no podemos permitir que el miedo nos paralice, porque el que permite que sus miedos lo paralicen, pues entonces no crece, no avanza. Hoy me gustaría, en principio, hacer unas preguntas muy sencillas. Primero, ¿yo soy honesto con Dios? Y cuando pregunto esto, lo pregunto haciendo referencia a la primera lectura. Yo recuerdo que hace algún tiempo les dije, a Dios no lo podemos engañar. A los hombres sí, pero a Dios no, porque Dios nos conoce. Dios descubre nuestro interior. Por lo tanto, esta pregunta, ¿yo soy honesto con
nosotros somos capaces de ponernos de frente a Dios y decirle, Señor, este soy yo. Mira, me siento triste, estoy agobiado, me preocupa esto, con esto no puedo, no sé qué hacer con esto. Es decir, yo tengo la capacidad, la sensibilidad de decirle a Dios, mira, este soy yo. ¿Por qué hago esta pregunta? Porque ante Dios no tenemos por qué ponernos caretas. Ante Dios tenemos que mostrarnos tal y como somos. A veces uno llega con Dios y le dice, gracias Señor por esto y por esto. Muchas gracias Señor. Pero a veces también tenemos que llegar y decirle, ¿sabes qué, Señor? Ahora sí no puedo con esto. Ahora creo que con esto no puedo, no sé si me estás probando o qué. Jeremías es lo que hace. Jeremías se pone delante a Dios y le dice cómo se siente, y le dice qué es lo que quiere, y le dice qué es lo que piensa, y Dios le responde. A veces nosotros tenemos que aprender a ser sinceros con nosotros mismos, con Dios y con los demás. Necesitamos ser transparentes. ¿Cuántas veces nos hacemos los fuertes, pero nos estamos desmoronando? ¿Cuántas veces ocultamos nuestra tristeza, nuestro nerviosismo con risas? ¿Cuántas veces fingimos estar bien, pero no lo estamos? Y creo yo que este es un primer paso que necesitamos hacer: ser honestos con nosotros, ser honestos con Dios y ser honestos con los demás. La segunda pregunta que nos tenemos que hacer el día de hoy es esta: yo soy una persona que vive con miedos. O preguntarnos más específicamente, ¿cuáles son mis miedos? Algunos estudiosos dicen que la mayoría de nosotros tenemos miedo a dos cosas: la soledad y la muerte. Les podemos llamar de cualquier modo, pero en realidad el miedo o los miedos más grandes del hombre son la soledad y la muerte. Entonces, la pregunta es esta: ¿cuáles son mis miedos? Yo vivo con miedos. Y la tercera pregunta creo yo que es más interesante, porque implica ser honestos e interpelarnos a nosotros mismos y cuestionarnos: ¿cuántas veces he dejado de hacer las cosas que quiero hacer por miedo? A veces no le digo esto a mi esposo porque creo que se va a enojar. A veces no le llamo la atención a mi hijo porque no quiero que me deje de querer. Quiero hacer esto, pero ¿qué tal si me critican? ¿Qué tal si me equivoco? Me gustaría hacer esto, pero... Y a veces la causa de nuestros peros muchas veces son nuestros miedos. Creo que los textos bíblicos este domingo pues nos invitan a ser conscientes de nosotros y a tener en cuenta que muchas veces necesitamos superarnos a nosotros mismos. No es fácil, pero es necesario. Una persona que quiere nadar, quiere aprender a nadar, primero necesita perderle el miedo al agua y luego atreverse a meterse a la alberca para comenzar a nadar. No va a nadar de un día para otro, pero el vencer el miedo y el atreverse son los primeros pasos. Muchos de nosotros frustramos nuestra vida porque le damos demasiado peso al miedo y porque no nos atrevemos. Atrévete, vence el miedo. Cuando iba a
no recuerdo la primera parte, la segunda parte era que vivir con la osadía de nunca haberlo intentado. Es decir, es preferible que yo diga, lo intenté, no me salió, pero lo intenté, a vivir con la conciencia de saber que nunca me atreví. ¿Cuántas veces no nos hemos atrevido a muchas cosas? ¿A qué le tienes miedo? Esto que les decía yo, el miedo a la muerte y el miedo a la soledad. Amigos, todos vamos a morir. Todos. No como castigo, es parte de nuestra vida. Dos, solos no estamos. A lo mejor no está la gente que queremos que esté, pero quien debe estar, está. Y ese es Dios. Entonces, pues creo que hoy el Evangelio nos anima, queridos hermanos, a superarnos. Me quedo con esto. Vence el miedo y atrévete. Atrévete, porque el tiempo se pasa. La vida no dura para siempre. Y a veces muchos de nosotros terminamos simplemente con la nostalgia de decir, si lo hubiera yo hecho. Si lo hubiera yo dicho. Si me hubiera yo comido esto. Vence el miedo y atrévete, confía. Pidámosle a Dios, queridos hermanos, que nos conceda la gracia de dejarnos acompañar por Dios a través de su Espíritu. Que así sea. Pongámonos de pie, hagamos juntos nuestra profesión de fe. Decimos, creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, de todo lo visible y invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo, y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló con los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Hermanos, en esta oración pública y comunitaria, oremos a Cristo, pero no cada quien por sí mismo ni solo por sus propias necesidades, sino por las de toda nuestra comunidad. Digamos con fe, Cristo, óyenos. Cristo, óyenos. Por el pueblo cristiano, para que obtenga la abundancia de la divina bondad, oremos. Cristo, óyenos. Por los gobernantes de las naciones, para que sean dignos instrumentos de Dios en el ejercicio del poder, oremos. Cristo, óyenos. Por todos los que no tienen la luz de la fe, para que reciban la abundancia de los dones espirituales, oremos. Cristo, óyenos. Por nosotros que anhelamos la bondad del Señor, para que experimentemos su misericordia en nuestras necesidades, oremos. Cristo, óyenos. Pidamos de manera muy especial por todos los papás de nuestra comunidad, para que el Señor los bendiga y los asista. Pidamos de manera especial por quienes están enfermos, por quienes experimentan solos, por
crisis, para que el Señor los sostenga y los acompañe. Oremos. Cristo, óyenos. Señor Jesucristo, escucha benignamente nuestras súplicas y concédenos lo que te pedimos confiados en tu poder. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Por favor, tomen asiento. Podamos ofrecerte el entrañable afecto de nuestro corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, quien compadecido del extravío de los hombres quiso nacer de la Virgen María, muriendo en la cruz nos libró de la muerte eterna y resucitando de entre los muertos nos dio vida eterna. Por eso con los ángeles y los arcángeles cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques todos con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan conocidos en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz,
dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Con el Papa León, con nuestro obispo Efraín y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos que se reunieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tú eres el reino, el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. En Cristo dense fraternalmente un saludo de paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Quienes vayan a participar de la comunión, acérquense los demás por el centro.
preciosa sangre de tu Hijo, concédenos que lo que realizamos con asidua devoción lo recibamos convertido en certeza de redención por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Antes de darles la bendición, solamente les informo que los primeros días del mes de agosto vamos a celebrar nuestro Santo Jubileo. Hemos quedado de acuerdo con los coordinadores de los grupos parroquiales, el Consejo de Economía, que en esta ocasión no vamos a hacer colecta domiciliaria. Recuerden ustedes que se hacía colecta domiciliaria para la fiesta patronal, para Semana Santa y para el Santo Jubileo. En esta ocasión no vamos a hacer colecta domiciliaria. Lo que voy a hacer es salir durante 4 domingos con el canastito a la salida del templo para que quienes quieran apoyar para los gastos del Santo Jubileo lo puedan hacer. Espero que ya la próxima semana pueda yo entregarles el programa de las actividades propias del Santo Jubileo y así pues ya les damos el programa y vamos iniciando con los domingos de colecta. Recuerden que es un domingo sí, un domingo no. Iniciaríamos la siguiente semana tal vez, depende de los programas. Entonces ya nos vamos preparando para el Santo Jubileo. Los invito a que nos dispongamos a celebrar este jubileo, pues haciéndolo desde la confesión, desde la participación activa en los sagrados sacramentos y pues participando de las actividades, ¿de acuerdo? Lo vamos a hacer como el año pasado, lo iniciamos el día jueves y lo vamos a concluir el día domingo. Solamente falta ahí detallar algunas cosas con respecto a los horarios de la procesión del día domingo, porque como ustedes saben ha estado lloviendo mucho, entonces vamos a tratar de ubicar un horario en el que no sea